es el superpeso y qué tiene que ver con el dólar, la Reserva Federal de Estados Unidos y la recalificación de Estados Unidos? Quédate en este video para conocer más sobre este interesante tema. Hola, hola a todos los que se conectan aquí en Estrategia Crítica. Somos el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. Soy Karen Mantilla y como siempre estaré moderando esta interesante entrevista sobre el superpeso mexicano. Hoy nos acompaña nuestra directora ejecutiva, la doctora Artemisa Montesirvan, para que nos amplíe el panorama respecto al superpeso mexicano y todas estas variables. Un saludo cordial, doctora Artemisa. Bienvenida nuevamente el programa de análisis del hombre. Hola Karen, hola a toda nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos en este episodio como todos los lunes. Pues sí, en efecto, hoy nos toca hablar del superpeso, qué está pasando y hacia dónde vamos. Y bueno, ya saben, si les gusta este video, véanlo hasta el final, compártanlo con todos sus grupos y redes y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, así como visitar la página del OME. En lo que va del año, el peso mexicano se ha disparado frente al dólar, llegando a niveles no vistos desde hace 7 años. Esta rápida escalada se suma al aumento acumulado que trae el superpeso desde el año pasado, impulsado por un mayor flujo de dólares al país que llega no solo por el crecimiento en las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera, sino también porque las altas tasas de interés funcionan como un imán para los inversores. El peso mexicano está dentro del grupo de monedas de economías emergentes que han pasado por un buen ciclo. Bueno, doctora Artemisa, iniciemos ya con esta conversación. Iniciemos contándole a toda nuestra audiencia qué es el superpeso. Como siempre, esta es una excelente pregunta. ¿Por qué la gente habla de superpeso? Bueno, pues porque a raíz de lo que tú comentabas en los últimos meses, se ha venido dando pues un crecimiento del tipo de cambio del peso frente al dólar. ¿Qué quiere decir eso? Que se necesitan menos pesos para comprar un dólar. Como por lo regular la tendencia es al revés, es decir, el peso tiende a depreciarse como otras monedas frente al dólar, entonces pues esto llama la atención de todos los comentaristas, de las personas en los sectores económicos, pero también del público en general. Y entonces se empezó a llamar a este fenómeno el superpeso, es decir, el peso que está en cierta forma pues venciendo al dólar en el mercado. Entonces, bueno, pues esto también tiene que ver con cómo las personas todavía asocian el tipo de cambio con la conducción de la economía. Entonces, se piensa que porque el peso está bien frente al dólar, hay una muy buena conducción de la economía, aunque como vamos a ver a lo largo de la entrevista, no necesariamente pues están conectados. ¿Cuál es la razón detrás de la apreciación del superpeso mexicano en un 12,3% frente al dólar en el primer semestre del 2023? ¿Cuáles son esas causas? Pues lo primero que tenemos que entender para hablar de este proceso de apreciación es que a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, hace 20 y tantos, 30 años, donde hablábamos no de apreciación y depreciación, sino de devaluación o valuación, es que ha cambiado la forma en que se relaciona el peso frente al dólar y en general frente a otras monedas o divisas. Entonces, bueno, ¿qué es una divisa? Tenemos que empezar por hablar de eso. Una divisa es cualquier moneda extranjera, es decir, una moneda que se usa fuera de su país de origen. En este caso, el dólar es una divisa frente al peso en México, pero el peso sería una divisa en Estados Unidos frente al dólar. Entonces, antes lo que sucedía es que eran los gobiernos, como parte de su mecanismo de política económica, los que determinaban la relación entre su moneda y las divisas, es decir, lo que se llama la paridad, cómo se emparejan estas dos monedas. Entonces, durante muchos años, por ejemplo, en México, pues el valor
del dólar eran 12, necesitabas 12 pesos para comprar un dólar. Después se dio un proceso de devaluación y entonces se necesitaban 24 pesos para comprar un dólar y así sucesivamente. Entonces, por lo regular, en ese momento los gobiernos devaluaban las monedas precisamente para hacer algún ajuste de política económica. Por eso en el imaginario colectivo, lo que llamamos, en cómo la gente asocia la política económica con el tipo de cambio, tiene que ver con esta forma en que operaba antes. Ahora hablamos de apreciación y depreciación porque lo que sucede es que el peso opera, se llama, con otras divisas en lo que se llama en el mercado internacional, en el mercado del arbitraje. Nosotros ya hablamos aquí del arbitraje cuando hicimos nuestro programa de estrategia crítica sobre George Soros y el origen de su fortuna, que fue precisamente en este mercado. Entonces, en el mercado del arbitraje, las monedas operan bajo la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda de una moneda, ¿se acuerdan cuando hablamos de cuando George Soros quebró el Banco de Inglaterra? Bueno, pues si hay mucha demanda de una moneda, entonces a mayor demanda, mayor precio, es lo que sabemos. Sí, entonces, ¿cómo funciona eso? Si México quiere comprar productos de Estados Unidos, ¿cómo los va a pagar? Los va a pagar con dólares. Entonces va a subir la demanda del dólar y el peso, entonces como se usa para comprar los dólares, sube el tipo de cambio del dólar, mientras que baja el tipo de cambio del peso. Eso es, por ejemplo, lo que es el factor comercial de lo que tú hablabas, el comercio internacional o el comercio exterior como parte del tipo de cambio. Pero hay otros factores. Por ejemplo, si hay muy buenos intereses en México, que era el otro tema del que tú hablabas, ¿cómo voy a invertir? Si yo vivo en Estados Unidos, ¿cómo voy a invertir en México? Ah, pues para poder invertir en México tengo que comprar pesos. Voy a ir con mis dólares al mercado internacional del arbitraje y voy a comprar pesos para poder invertir en instrumentos mexicanos como son los CETES. Entonces, por eso hay esa conexión entre, por ejemplo, tasas de interés que hacen atractivo la inversión en México y el tipo de cambio, o comercio exterior y el tipo de cambio. O en este caso también de las remesas. Entonces, cuando llegan las remesas, pues están entrando dólares a México, pero cuando la gente que recibe las remesas los va a recibir en pesos, entonces es como si de hecho se están vendiendo esos dólares en México para comprar pesos. Entonces por eso también tiene ese efecto de apreciación del peso frente al dólar. Doctora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la cotización del superpeso frente al dólar? Por lo regular, cuando hablamos de el tipo de cambio, lo primero en lo que pensamos es en el ejemplo que dijimos antes del comercio internacional. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando el peso está mm, apreciado, vamos a decir, no queremos decir sobrevaluado, vamos a decir apreciado, entonces eso hace que automáticamente, sin que haya ningún otro factor, las exportaciones de México en este caso se vuelven más caras en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar más dólares para comprar los mismos productos de México. Pero siempre tenemos que recordar que en México tenemos un componente de importación muy alto. Eso quiere decir que nosotros para producir cualquier cosa que se haga en México, incluidas las exportaciones, por lo regular importamos mercancías, materias primas, eh, tecnología. Entonces, automáticamente, de la misma manera, sin que suceda otro fenómeno, un tipo de cambio alto beneficia en general a la industria. ¿Por qué? Porque las importaciones se vuelven más baratas. Entonces, pues aquí podemos ver que hay como una compensación, porque también, incluso aunque las exportaciones puedan ser más caras, si gran parte de esas exportaciones se producen con importaciones, pues se equilibra el, la balanza, vamos a decir, en ese sentido. Puede tener un efecto negativo, por ejemplo, para las personas que están recibiendo las remesas, porque entonces quiere decir
que sus dólares, que si alguien les manda, no sé, $10, pues esos $10 antes eran 20 pesos y ahora, sin otra cosa, ya son 17 pesos. Entonces, ese sería otro efecto negativo. Pero también recordemos que en México el tipo de cambio funciona como parte del control inflacionario, por lo mismo de lo que hablábamos. Es decir, si nosotros importamos muchos de nuestros productos, pues nuestras importaciones se vuelven más baratas y entonces los precios de, por ejemplo, lo podemos ver en las gasolinas, pues ya no van a subir tanto. Entonces hay un control de la inflación que también tiene un beneficio positivo. Entonces, pues tiene las dos caras de la moneda, como todo. En este caso, pues puede tener muchos beneficios, sobre todo en un entorno de inflación alta o como el que venimos sufriendo, o también en un proceso de importaciones, de manejo de la balanza de pagos. Y finalmente, el aspecto que podemos considerar que es colateral, pero que también es con un efecto negativo, pues es que estemos manteniendo tasas de interés tan altas, que es parte de lo que está trayendo estos dólares, porque pues sabemos que las tasas de interés pues afectan la inversión, afectan las deudas y afectan pues las posibilidades de crecimiento de algunos sectores. Entonces, ese es otro aspecto que tenemos que considerar, que necesariamente va acompañado de por qué tenemos el tipo de cambio tan alto en este momento. Doctora, ¿cómo se relaciona la baja de la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Fitch con el comportamiento del dólar en los mercados internacionales y el superpeso? Este es otro factor muy interesante que tenemos que tomar en cuenta y es precisamente, ahora habíamos hablado de lo que había pasado en México y por qué teníamos el superpeso, pero el superpeso también va acompañado pues de lo que está pasando con el valor del dólar en el resto del mundo a partir pues de muchos temas. El principal tema que tiene que ver con la pregunta que me hace sobre la calificación de Fitch es el tema del endeudamiento. Sabemos que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, pero hay una previsión ahí que le permite mantener su deuda y es precisamente la emisión de dólares. Es decir, Estados Unidos es el único país que se endeuda en la misma moneda que ellos producen. Entonces, eso les permite seguir ampliando el techo de deuda. Si se acuerdan, en algunos episodios de Estrategia Crítica hablamos precisamente de este tema, de cómo pues había cierto riesgo del techo de la deuda y durante meses se habló de los riesgos para la economía de Estados Unidos, precisamente por el tema de que no se iba a permitir por parte del Congreso que aumentara el techo de la deuda. Finalmente hubo una negociación política y sí pasó, pero eso no disminuye el riesgo de la deuda de Estados Unidos que es precisamente lo que está calificando Fitch, que en la medida en que Estados Unidos se sigue sobreendeudando, pues en economía se está lo que se dice sobrecalentando, es decir, está operando mucho más en función de la deuda que de su propia capacidad productiva y eso en el largo plazo puede ser insostenible y por eso es que le dan esta baja de calificación. Eso hace que las personas que tienen inversiones en dólares ya no quieran tener sus inversiones en dólares, busquen otros mercados, en este caso un mercado como el mexicano, que tiene un riesgo moderado y además pues tiene una tasa de interés mucho más alta que la que hay en Estados Unidos. Ahora sí vamos a esos pronósticos. ¿Qué pronósticos y proyecciones se hacen sobre el comportamiento futuro del superpeso frente al dólar? Por lo regular, la gente le gusta lo que se llama especular, ¿no? Es precisamente, pues el mercado especulativo es tratar de hacer una ganancia a partir de lo que tú crees que va a suceder. Y precisamente por eso, pues hay instrumentos de inversión que son las opciones. Entonces, tú puedes apostar si piensas que el peso va a valer más o se va a devaluar, y entonces incluso puedes decir, bueno, yo creo que va a llegar a 20 pesos, ¿no? Otra vez. Entonces puedes invertir tu dinero en eso. Si sucede,
te dan una prima que se llama un pago, y si no, bueno, pues tu inversión, ese dinero, pues ya no tiene un rendimiento. Entonces, pues precisamente este mercado es tan eh, cambiante que se presta para este tipo de inversiones. Es bastante probable que si se mantienen estas condiciones, pues por lo menos hasta el fin del año, si no sucede alguna cosa muy dramática, pues se mantenga más o menos esta paridad. Estados Unidos pues va a mantener el mismo nivel de crecimiento que ha tenido, entonces eso va un poco a calmar tal vez la especulación contra el dólar. Y también pues siempre en México tenemos que tener cuidado porque el siguiente año pues tenemos, es un año electoral y pues siempre no es un buen año a veces para la estabilidad económica, precisamente porque se desatan pues todo este tipo de especulaciones y entonces a veces más por estas nociones de lo que puede pasar, pues hay perturbaciones en la economía, pero pues es bastante probable que por lo menos este año se mantenga en estos niveles en los que ha estado. Y bueno, pues mucha atención para el próximo año y las coyunturas políticas, económicas en México y también en Estados Unidos, que también es este periodo electoral. Pero bueno, para eso síganos en Estrategia Crítica y acompañen a Lomec en sus análisis para que estén mejor informados. Muchas gracias, doctora, por este interesante análisis. Por último, ¿cuál es esa conclusión y cuál es ese mensaje que usted como directora ejecutiva del observatorio le da a los inversionistas en relación al superpeso? El primer mensaje es, hay que guiarnos por la información objetiva y no tanto por la especulación, porque muchas de estas inversiones que después generan arrepentimientos son pues precisamente por querer sacar provecho de una situación que a veces no conocemos en su totalidad. Si alguien pues tiene en este momento algunas deudas que pudiera que estén emitidas en dólares o algo, es un buen momento pues para realizar algunos pagos, pero no necesariamente confiarse y contratar deuda en dólares pensando pues que esto puede mantenerse, sobre todo una deuda de 2, 3, 4 años, porque pues podemos llevarnos por ahí una sorpresa negativa y sobre todo pues dar seguimiento al sector en el que estamos. A veces es más importante el sector en el que nosotros participamos que la economía en su conjunto. Entonces, ver si mi sector, como hablamos, pues está más orientado hacia la exportación o si tiene importaciones muy fuertes, pues eso también nos ayuda. Y si somos pues quienes recibimos remesas o invertimos también, pues es un buen momento tal vez para hacer lo que hacen los inversionistas extranjeros y tomar y pasar parte de nuestro ahorro, pues a algún instrumento como el CETE o algo en México, que está dando pues muy buenos rendimientos por encima de otros mercados. Muchas gracias, doctora, por este interesante análisis. Muchas gracias a todos por quedarse viendo este video hasta el final. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like a este video y también para que dejen todas sus preguntas sobre el superpeso o sobre todos los temas económicos que ustedes tengan en los comentarios. Hasta la próxima.